Saludos, bienvenido a un video más de este programa, estudio sistemático de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Génesis. Hoy vamos a dedicar este video para estudiar el capítulo 31. Este capítulo bastante amplio, tiene unos 55 versículos y vamos a dedicarle unos minutos para leer y estudiar y darle continuidad, porque realmente el capítulo 31 es una continuidad del capítulo 30. Recuerden que en el último video estuvimos hablando sobre la relación entre Jacob y su suegro, Labán, y cómo este intenta huir para enfocarse en su familia, en el crecimiento personal y de su familia y de su casa, pero Labán no tiene planes de dejarlo ir, sino que se enfoca en sus propios intereses. Y aquí vemos eso, la continuidad a esa historia. Así que le invito para que me acompañe en el estudio de hoy. Amante Dios y Padre, dirígenos y bendícenos al abrir tu palabra, que podamos entenderla, tomar los principios de enseñanza, de aprendizaje que encontramos allí y aplicarlo a nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, les invito allí para que me acompañen. Hoy voy a utilizar la nueva traducción viviente. Esta es la versión nueva traducción viviente. Usted allí en casita me acompaña con la Biblia que tenga disponible. Vamos a leer el capítulo 31, versículo 1. Empezamos allí. Dice, entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían, Jacob les robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo, noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, me ha estafado, cambiando mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Noten cómo aquí resalta Jacob que el trato de su suegro, el papá de Raquel y de Lea, ha cambiado. Lo que pasa con Labán es que era muy enfocado, muy dado al dinero, a las propiedades, a las riquezas, y esto lo fue convirtiendo en un hombre eh, eh, codicioso, lleno de avaricia y no dejó crecer en él un espíritu de empatía, de misericordia, de desprendimiento de lo material. Así que engañó y trató de retener a Jacob porque él veía que Dios lo bendecía a través de Jacob. Mientras Jacob estuviera allí, él pensaba, Dios me va a seguir bendiciendo. Y 10 veces cambió su salario. Dice aquí, cambiando mi salario, me ha estafado cambiando mi salario 10 veces. Así que vemos a un Jacob que sí engañó a su papá, haciéndose pasar por Esaú, pero aquí vemos un abuso de engaño año tras año, aparte de los 14 años que duró tratando de ganarse una relación o de llegar al corazón o tener una relación con Raquel, que era la mujer que él amaba, 14 años. Por encima de todos estos años, de esos 14 años, duró mucho tiempo, como él dice aquí, esforzándose, trabajando para Labán. Y sin embargo, está viendo una actitud rara en Labán, un comportamiento extraño y lo ha estado estafando. Pero Jacob reconoce que Dios no le ha permitido a Labán que le haga ningún daño. Pues si él decía, los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión y decía, los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. Así que no importa lo que Labán le comentara o le proponiera, siempre el Señor bendecía a Jacob. ¿Ah?
Si Labán decía, bueno, los animales manchados serán tu salario, serán tuyos, serán para ti, los animales salían, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Cuando él cambiaba y decía, los rayados serán tu salario, entonces el rebaño producía crías rayadas. Interesante. Y es que no podemos engañar a Dios. Y hay mucha gente con esta actitud de Labán hoy en día, que intenta engañar a Dios, intenta engañar a la gente. Y puede que esta gente engañen o estafen a otro, a su prójimo, a otro ser humano, pero cuando esa persona a quien tú estás intentando estafar o engañar o robar es un hijo, una hija de Dios, olvídate, te va a ir mal, porque Dios va a proteger a sus hijos y a su pueblo. De esa manera, Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. En una ocasión, durante la época de apareamiento, tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. En mi sueño, el ángel de Dios me dijo, Jacob, y yo respondí, sí, aquí estoy. El ángel dijo, levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño, pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Y qué bonito momento aquí, como se describe en el versículo 13. Dios le está diciendo a Jacob, yo sé lo que tú hiciste en Betel. Yo sé que tú ungiste la columna de piedra, y que hiciste un voto. Y yo estuve allí y yo escuché ese voto. Y yo escuché ese juramento, ese pacto, ese compromiso que tú hiciste. Así que yo estoy aquí para cumplir con mi parte. Te voy a proteger. Solo tienes que seguir mis instrucciones. Sal de este país, sal de este lugar, vete de casa de Labán y regresa a la tierra donde naciste. Raquel y Lea respondieron, por nuestra parte está bien. De todos modos, nosotras no heredaremos nada de las riquezas de nuestro padre. Él ha reducido. ¿Por qué? Porque al ella casarse, solo pueden heredar de su esposo. Ella dijeron, Raquel y Lea estuvieron finalmente de acuerdo en algo y dijeron, nosotros no tenemos problema, donde tú vayas, nosotros vamos a estar. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro Padre y te ha dado a ti, nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha todos sus animales. Reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos de familia de su padre y los llevó consigo. Dos cosas aquí que no veo correctas. Número uno, Jacob se marchó sin despedirse de Labán. Si bien es cierto que Labán lo estaba estafando, lo estaba engañando, no lo estaba tratando bien, pero aún así lo correcto era despedirse y declararle sus intenciones. Claro, ya se la había declarado, le había dicho que tenía intenciones de irse, que quería irse, y Labán no lo había dejado. Y quizás esa fue una de las razones por las que dijo, prefiero preparar todo y arrancar para yo no tener que entrar en una discusión con mi suegro. Pero vemos algo aquí que definitivamente es incorrecto y es un robo. Raquel, la menor, se roba los ídolos de familia de su padre. Ídolos, ídolos de familia y los llevó consigo. Vemos aquí a un Labán que tiene ídolos, que tiene objetos quizás que utiliza para pedir o para adorar. Así que vemos un problema aquí con su espiritualidad y también con la de Raquel. Claro, el comportamiento de su papá afecta
a sus hijas. El comportamiento de un padre, de una madre, afecta a sus hijos. ¿No? Aquí vemos a una Raquel, vemos a un Labán que se había convertido en un estafador, o sea, en un ladrón, y vemos a Raquel que está robando los ídolos de la familia de su padre. Y Jacob fue más listo que Labán, el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. Fue más listo, fue, se, se, él se dijo, a Jacob se dijo a sí mismo, no, yo, vamos a hacer esto en secreto y vamos a partir de aquí, vamos a salir en secreto y nunca le dijeron que se iban. Obviamente no, en ese sentido, quizás en el sentido de evitar discusiones y tratar de que lo convenza nuevamente, quizás fue una buena movida, pero no considero que fue lo correcto. Y vamos a ver más adelante la reacción de Labán. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. 3 días después, le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces, él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. ¿Ven? Porque era mejor confrontar a Labán, despedirse y decirle, mira, esto es lo que va a pasar, yo tomé esta decisión, yo no soy tu esclavo, yo junto con mi familia voy a marchar, me voy a mover hacia otro lugar. Pero saben que muchas veces tratamos de evitar esas conversaciones difíciles, esas conversaciones que requieren de rectitud, de firmeza, porque vemos a un Jacob que le comunicó a Labán que quería irse, pero se dejó ¿cuál sería la palabra? Se dejó engatusar, se dejó envolver por las muchas palabras de Labán, de su suegro, las muchas palabras, los muchos eh, contrataciones, quizás el trato que buscó, y dijo, bueno, y se fue quedando, pasaron los días, pasaron la semana, los meses y hasta que finalmente reaccionó y tuvo Dios que decirle, mira, muévete, sal de este lugar a la tierra de tus padres. Alcanzó a Jacob 7 días después, alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. Así que finalmente, luego de 3 días de Jacob marcharse, Labán no sabía nada, le informaron y en 7 días, o sea, en una semana los alcanza en las montañas en la zona montañosa de Galaad. Pero la noche anterior, Dios se le había aparecido a Labán, el arameo, en un sueño y le había dicho, te advierto que dejes en paz a Jacob. Interesante, ¿eh? Cuidado, no lo toques. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. ¿Qué pretendes engañándome de esa manera? Preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? Que eso era otra cosa, no solamente él como esposo, como hombre, el esposo de sus hijas, debía de despedirse, sino que también sus hijas. Labán tenía como padre el derecho de despedirse de sus hijas. Am, Versículo 27, ¿por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Claro que Jacob se lo había dicho. Miren aquí nuevamente la pregunta, ¿por qué me engañaste? Un engañador o un estafador preguntándole a otro, ¿por qué me engañaste? Lo mismo hizo Jacob cuando Labán lo engañó, pero el mismo Jacob engañó a su papá Isaac. ¿Ah? Así que vemos que lo que tú haces se repite. La vida vuelve y te lo cobra. eh, Te van a tratar así como tú tratas a los demás. Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música al son de panderetas y arpas, dijo Labán. Eso no fue lo primero, eso no fue lo que él hizo cuando Jacob le comunicó al inicio que quería marcharse. Pero bueno, dice, ¿por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió, deja en paz a Jacob. Ahora, yo no sé por qué eh, Labán, Labán era un hombre muy dado a los negocios, muy dado a las cosas materiales y era un hombre fuerte. Eh, pero yo no sé por qué
Labán tuvo que Dios advertirle. ¿Por qué necesitó Labán una advertencia? Porque si Dios no lo hubiera advertido, si Dios no se le aparece en aquel sueño, la amenaza de Labán era que lo iba a matar al esposo de sus hijas, a alguien que, aunque yo considero incorrecto irse de esa manera, pero no era como para matar. Noten la actitud áspera y agresiva y sanguinaria de este hombre, que no era un hombre, aunque pertenecía a la familia de sangre del pueblo de Dios, pero no era un hombre realmente consagrado. Am, eh, y dice, yo podría destruirte. Claro que destruyendo a Jacob estaría destruyendo a sus esposas y destruyendo a sus nietos, a sus hijos y demás. Eh, Así que sin duda necesitaba aquí esta advertencia de Dios divina, y por eso detiene a Labán de destruir a Jacob. Puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Y quizás esto también le echó leña al fuego. El hecho de que le avisaran a Labán de que le habían robado sus ídolos, los ídolos que le pertenecían a su familia. Y Labán pensaba que era Jacob el que se había robado eso. O sea, se fue, número uno, se fue en secreto, se llevó sus hijas, se llevó sus nietos sin despedirse, y aparte de que se llevó todo lo que a él le pertenece, a Jacob, también se llevó lo que no le pertenece. Y eso, obviamente, uno puede entender un poquito más el versículo 29 de por qué Labán estaba tan enojado. Dice el versículo 31, me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muere la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de la familia. Así que hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque uno no sabe las consecuencias de esas palabras y el alcance. Lo menos que él se imaginaba era que al decir estas palabras, que muere la persona que los haya tomado, lo menos que él se imaginaba era que la persona que él más amaba, su amada Raquel, era quien se lo había robado. Mm. Si él hubiera sabido eso, no hubiera dicho tal cosa. A veces somos bien ásperos cuando desconocemos sobre quién va a caer la consecuencia, pero cuando se trata de nuestra familia, alguien que yo amo, ahí somos más livianos. Mm. Entonces tenemos que pensar bien antes de hablar. Versículo 33. Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob, luego entró en la de Lea y después buscó en las carpas de las dos esposas esclavas, pero no encontró nada. Por último fue a la carpa de Raquel. Así que en orden, él fue primero donde Jacob, porque él pensaba que fue Jacob. Luego pensó, de seguro fue Lea, o de seguro fueron Silpa o Bilha, las esclavas de mis hijas. El último lugar donde él buscó fue en la carpa de Raquel. Sí, no, pues, no se imaginó. Jacob definitivamente no tenía ni idea, y el mismo Labán, lo menos que se imaginaba era que Raquel lo había tomado, porque fue la última en donde lo buscó. Pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre: por favor, perdóneme, mi señor, si no me levanto ante usted, es que estoy con mi periodo menstrual. Labán pues continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de familia. Ella se hizo como que tenía el periodo y no podía levantarse. Por eso se quedó allí sentada en los camellos para esconder los ídolos. Entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito?, preguntó él. ¿Qué mal te he hecho para que me persigas como si fuera un criminal? Ahora, quien se enoja es Jacob, porque él dice, tú me estás acusando, tú me estás engañando, tú estás mintiendo. Nadie te robó nada porque tú no has encontrado nada. Y ahora se enoja Jacob. Dice versículo 37, has registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros, a la vista de nuestros parientes, para que todos lo vean, que ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo.
cuidando de tus rebaños. En todo ese tiempo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años, nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Está bien enojado Jacob. Y está repasando los últimos 20 años. Le dedicó 7 años, 14, 7 años que pensaba que era para Raquel, se lo dedicó a Lea. Luego otros 7 años a Raquel, 14 años. Más 6 años que estuvo allí, 20 años en total, sirviendo a su suegro y todo salió bien mientras estuvo allí con él. Las ovejas de Labán, las cabras nunca abortaron y nunca tomó ni siquiera un carnero para comérselo. Dice, si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años para más por tu rebaño. Y cambiaste mi salario, no una, ni dos, ni cinco, ni seis, ni nueve, sino 10 veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo, por eso se te apareció anoche y te reprendió. Y todo lo que acabó de decir aquí Jacob, desde el versículo 37, desde el versículo 36, todo lo que Jacob dijo desde el versículo 36 hasta el versículo 42 es cierto. Nada de mentira hay en todas estas palabras que pronunció aquí. Fue como un tipo de desahogo. Finalmente tuvo esa conversación difícil y dijo lo que tenía que decírsele a Labán. Y era cierto. Si hubiera sido por Labán, lo manda con mano vacía, porque era bien agarrado el dinero. Entonces Labán respondió a Jacob. Luego de que Labán escuchó todo lo que Jacob tenía que decir, dijo, esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Pero, ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto tú y yo, y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como columna conmemorativa y dijo a los miembros de su familia, recojan algunas piedras. Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. Hicieron un pacto, finalmente, llegaron a una conclusión, una resolución, levantaron allí piedras y comieron, hicieron un pacto en ese día. Con el fin de conmemorar el suceso, Labán llamó a aquel lugar Hegar Saduta, que significa montículo del testimonio en arameo. Y Jacob lo llamó Galaad, que significa montículo del testimonio en hebreo. Entonces Labán declaró, este montículo de piedras quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Esto explica por qué ese lugar fue llamado Galaad, montículo del testimonio. Otra versión, ese versículo 48 dice, entonces Labán dijo, este montón de piedras es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad y también Mispa, por cuanto dijo, vigile Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Ese versículo 49, pero también se le llamó Mispa, que significa torre de vigilancia, pues Labán dijo que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Versículo 50. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá aunque nadie más lo vea. Él es testigo de este pacto entre nosotros.
Mira este montículo de piedras o este montón de piedras, continúa Labán diciendo, y dice, mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Están entre tú y yo como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo de piedras para hacerte daño, y tú nunca debes cruzar estas piedras o esta columna conmemorativa para hacerme daño. Invocó al Dios de nuestros padres, de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac respetar la línea fronteriza. Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrarle el pacto. Después de comer, pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano la mañana siguiente, besó a sus hijos, besó a sus hijas y los bendijo. Después se marchó y regresó a su casa. Y así se separó finalmente, legalmente, correctamente, eh, Labán de Jacob y de sus hijas y de sus nietos. eh, y Jacob pudo finalmente dividirse de la casa de Labán y hacer su propia vida. Ahí están los 55 versículos de este interesante capítulo, capítulo 31 del libro de Génesis, dándole continuidad al capítulo 30 y finalizando, ¿verdad? La narración, la historia de cómo finalmente termina esta relación tóxica de parte de Labán hacia Jacob, y cómo Dios protegió a Jacob durante su estadía allí, lo bendijo y también, por ende, indirectamente bendijo a Labán, aunque no era un hombre honesto, no era un hombre justo, pero así como sucedió con José más adelante, cuando estudiamos el libro de Daniel, eh, nos damos cuenta de que Dios bendijo, perdón, estaba pensando en Daniel, el profeta Daniel, pero cuando estudiemos más adelante los capítulos que hablen sobre la historia de José, um, vemos a un joven que Dios bendijo, y a través de él bendijo a otras personas, ya sea en la casa de Potifar o en la cárcel. Dios trajo bendición. Y claro que, ya que mencioné a Daniel, Dios también bendijo grandemente a Daniel y a través de él bendijo a otras personas y a otras naciones. La realidad es que cuando nos aferramos a Dios y somos fieles a Dios, Él nos va a proteger. Y aunque la gente intente hacerte daño, aunque la gente intente estafarte, traicionarte, Dios es fiel. Dios es un Dios de amor y de protección. Y si tú confías en Él, todo va a salir bien. Oramos. Eterno Dios, gracias, porque así como cuidaste a Jacob durante su estadía en casa de su suegro Labán, así, Señor, tú nos cuidas y proteges en este tiempo. Dirígenos, Señor, y cuídanos de las personas que intentan hacernos daños, y a nosotros mismos ayúdanos y protégenos de no hacer daño a nadie, de no enfocarnos en lo material, en el dinero, en las cosas de este mundo, sino más bien buscar las cosas de arriba, las cosas del reino de Dios ante todas las cosas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.